El pasado domingo, como sabéis, no pude estar con vosotros. Tuvimos que improvisar el mensaje de nuestro pastor y la escuela dominical de Daniel, a los cuales agradezco que tomaran el relevo. Estuve en un entierro de el esposo de una prima mía, que además fue quien me enseñó a mí mi oficio de profesional de diseñador gráfico y que he estado pues ejerciendo durante tantos años. Era un hombre, pues yo lo conocía muy bien, se hacía querer, pero era muy reservado, no era muy amigo de visitas y de homenajes. Y en el aspecto espiritual, pues era una persona que durante toda su vida, pues se mostró muy desconectado de las cosas del Señor, a pesar de que su esposa Magdalena era una hija de Dios y una persona, pues, entregada al Señor. Así es que yo fui, pues, al entierro, como vamos muchas veces, con una percepción de una persona que pues no había tenido una experiencia espiritual con el Señor. Y la primera sorpresa me la llevé al recibir la hojita que acostumbramos a entregar para los entierros. Y en ella veo escrito por su puño y letra, pocos días antes de morir, unas palabras que me llegaron al corazón. Realmente, pues, una persona que yo creía que toda su excelencia humana, pero espiritualmente muy lejos del Señor, y él había escrito los últimos días de su vida: no temas, cree solamente. Para quien lo conocía muy bien, era la lectura de algo inesperado, pero al mismo tiempo que llenaba de gozo mi corazón. Todavía uno pues se ve sorprendido por cosas que el Señor hace. Hablé con Magdalena esta semana y me explicó que pocos días antes de fallecer estuvo 38 horas que no estaba, estuvo pues inconsciente. Y yo le dije a ella, pues creo que es que no estaba inconsciente, el ángel del Señor le estaba hablando. Y él, al final de sus días, pudo recordar el versículo de Marcos, este que os he leído, no sé dónde he dejado la hoja: no temas, solo cree. Eso es la fe. Fueron palabras de Cristo. Y hermanos, sabéis el mensaje que tenía preparado para el domingo pasado y que ahora voy a compartir con vosotros. Le he puesto un título: con mucho temor y temblor, porque he puesto: Dios se humilló. Consciente de que Dios, como Dios, nunca se humilla, pero quiero expresar por qué he puesto Dios se humilló. Dice el apóstol en Romanos 5:8, porque aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos pecadores. Dios quería solucionar un problema que acarrea la separación de Él, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y aún hay personas que, como yo creía, Vicente, se resistía y lo rechazaba. Finalmente tuvo que confesar: solamente es creer. Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo dice que quien se presta a rechazarlo, quien se endurece el corazón y lo rechaza, no quiere saber nada de él, él decía que morirán en sus pecados.
morirán. Todos vamos a morir, pero unos para resurrección y vida eterna con Cristo y otros para condenación eterna. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? En Ezequiel 3:18 se nos dice: puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado. Pues bien, si tú no hablas a ese malvado y lo exhortas a dejar su mala conducta para que pueda seguir viviendo, él morirá por su pecado. Pero yo te pediré a ti cuentas por su muerte. Bueno, son palabras de gran responsabilidad para todos nosotros. En el capítulo 18, versículo 18 dice: su padre, que fue opresor, cometió robos e hizo lo malo en medio de su pueblo, morirá en castigo de sus propios pecados. Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz para poder borrar nuestro pecado. Pero si tú rechazas a Cristo, morirás en tus pecados. En el original, la palabra pecado significa no dar en el blanco. Creo que eso lo entendemos. Es una palabra que se relaciona con la caza. El hombre que no acepta a Jesús como Señor y Salvador no ha dado en el blanco en su vida. Vive en el error. Muere con la vida frustrada, inacabada, incompleta, sin realizar. Muere habiéndose inhabilitado para entrar en la vida superior con Dios. ¿No quieres saber nada de Dios? ¿No quieres saber nada de lo que Él ha hecho para redimirte? Bueno, pensemos en una cosa, hermanos. Aquella era una sociedad religiosa donde las hayan. Mirad, hay una lectura un poco larga que os voy a hacer. Si queréis acompañarme, podéis leerlo. Segundo de Reyes, capítulo 23, versículos del 4 al 17. Porque era una sociedad en la que se celebraban cultos de la fertilidad y practicaban la prostitución sagrada y además tenían la osadía de hacerlo en el mismo templo. Dice el texto que os he dicho, Segundo de Reyes 23, del 4 al 17, y quiero leéroslo porque explica cómo era aquella sociedad. Y no voy a entretenerme para aplicarlo a cómo es nuestra sociedad, porque si cuando lo leemos nos damos cuenta que las cosas no han cambiado. La sociedad que vivimos hoy es una sociedad que está lejos de Dios. Josías, que era el rey que gobernaba en aquellos tiempos, ordenó a Hilquías, sumo sacerdote, a su segundo sacerdote y a los porteros que sacaran del templo del Señor todos los objetos del culto de Baal y de Asera y de todos los astros del cielo, lo que conocemos hoy día como el horóscopo. Y los quemó en las afueras de Jerusalén, en los campos de Cedrón, y llevó luego las cenizas a Betel. Después quitó de sus puestos a los sacerdotes que los reyes de Judá habían nombrado para que quemaran incienso en los santuarios en los lugares altos que había en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y a los sacerdotes que quemaban incienso a Baal, al sol, adoraban al sol, a la luna, a los planetas y a todos los astros del cielo. Sacó fuera de Jerusalén la imagen de Asera que estaba en el templo del Señor. En el mismo templo de Jerusalén había esa imagen, ese lugar. La quemó en el arroyo de Cedrón hasta convertirla en ceniza y luego la esparció sobre la fosa común. También derribó las habitaciones dedicadas a la prostitución entre hombres, que era practicada como un culto en el templo del Señor, donde las mujeres tejían mantos para la diosa Asera. Después ordenó que vinieran todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó todos los santuarios en lugares altos, desde Geba hasta Berseba, donde esos sacerdotes habían quemado incienso, y derribó los altares de los demonios que había en la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, situados en la entrada de la ciudad al lado izquierdo. Es toda una narración de una sociedad que ya veis de qué forma vivían y de qué forma andaban. Pero los sacerdotes de los santuarios en lugares altos no iban al altar del Señor de Jerusalén, sino que comían pan sin levadura con sus compañeros sacerdotes. Josías también profanó el quemadero que había en el valle de Ben-Hinom,
para que nadie quemara a su hijo o a su hija como sacrificio a Moloc, otro culto que se celebraba. Quitó los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, los cuales estaban a la entrada del templo del Señor, junto a la habitación de Natán Melech, el encargado de las dependencias, y quemó también el carro del sol. Además derribó los altares que los reyes de Judá habían construido en la parte alta de la sala de Ahad, y los altares que Manasés había construido en los patios del templo del Señor. Los destrozó y arrojó sus escombros al arroyo Cedrón. El rey profanó también los santuarios paganos que había al oriente de Jerusalén, en la parte sur del monte de los Olivos, los cuales había construido Salomón, rey de Israel, para Astarte, dios aborrecible de los sidonios, para Quemos, ídolo aborrecible de los moabitas, y para Milcom, aborrecible de los amonitas. También hizo pedazos las piedras y los troncos sagrados, y llenó de huesos humanos los lugares donde habían estado. En cuanto al altar y al santuario pagano de Betel, que fueron construidos por Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a los israelitas, Josías los destrozó hasta reducirlos a polvo y les prendió fuego, y prendió fuego también a la representación de Asera. Cuando Josías regresó, vio a los sepulcros que había... Bueno, acabarlo de leer en casa. Realmente podemos darnos cuenta que la situación moral, espiritual de aquel pueblo era algo tremendamente detestable. Dice Sofonías 1 del 4 al 6, extenderé mi mano contra el pueblo de Judá y contra todos los que viven en Jerusalén. Borraré de este lugar todo rastro de falso dios Baal y hasta el nombre de sus sacerdotes. Destruiré a los que suben a las azoteas para adorar a los astros y a los que se arrodillan injurando a un mismo tiempo por mi nombre y por el nombre del dios Milcom. También destruiré a los que se apartan de mí, a los que no me buscan ni acuden a consultarme. Bueno, era una sociedad realmente alejada totalmente de Dios. En las calles de Jerusalén se hacían ofrendas a las divinidades astrales. Jeremías 7, 17 y 18. ¿No ves lo que hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres preparan la masa para hacer tortas y ofrecerles a la diosa que llaman Reina del Cielo. Me ofenden, además ofreciendo vino a dioses extraños. Podríamos seguir todavía más. En la capital, en Jerusalén, se practicaban incluso sacrificios humanos. También Jeremías dice en el capítulo 7, 31 y 32, en el valle de Ben-Hinnom construyeron el altar de Tofet para quemar a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les había ordenado y que ni siquiera me pasó por la mente. Por eso yo, el Señor, afirmo que vendrá el día en que ese lugar ya no le llamarán Tofet ni valle de Ben-Hinnom, sino valle de matanza, y en Tofet enterrarán a los muertos por no haber más lugar. Bueno, el paganismo llegó a mezclarse en el culto, de modo que el pueblo sencillo no conocía la diferencia. Se había impuesto una forma de religión realmente detestable. El templo había caído en el abandono. Las gentes eran politeístas, adorando a Yahvé junto a los dioses de Asiria. Jeremías pensó que la realidad religiosa no permitiría la regeneración espiritual del pueblo, de la nación. Porque, hermanos, la esencia del pecado es que separa al hombre de Dios. El pecado nos impide tener relación con Dios. Adán pecó, todos conocemos la historia, y después de pecar, su primer instinto fue esconderse de Dios. Génesis 3, 8 al 10. El hombre y su mujer oyeron que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde y corrieron a esconderse de Dios entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Esa pregunta me la hizo a mí un día, ¿dónde estás, Miguel? Y seguramente a muchos de vosotros también, ¿dónde estamos? Y el hombre contestó, oí que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Cuánto tiempo anduvo Adán desnudo, Adán y Eva? De pronto el pecado le hace ver la vergüenza, le hace sentir vergüenza delante de Dios. Y es que el hombre que muere en pecado muere en estado de enemistad y terror de Dios.
aquel que no tiene a Jesucristo en su vida, que lo ha rechazado, que no ha querido aceptar la oferta de Dios de recibir el pecado por la obra de nuestro Señor Jesucristo, se mantiene en el terror de un Dios que un día juzgará a todos. El hombre que acepta a Cristo ya camina con Dios y la muerte no hace más que abrirle las puertas para entrar a la presencia de Dios. La muerte ya no es aquel terror, aunque todos tenemos temor a la muerte, pero tenemos una esperanza gloriosa que va más allá de la muerte. Así es que rechazar a Cristo significa ser un extraño para Dios. Aceptar a Cristo es ser un amigo de Dios. Y esa amistad destierra para siempre el terror a la muerte, esa relación con Dios. Por eso os he explicado la vivencia de ese primo mío. Sé que un día lo encontraré en la presencia de Dios, porque por fin entendió lo que significaba vivir y tener comunión con Dios. Pero lo cierto, hermanos, es que el hombre no comprende. Y podemos afirmar con toda rotundidad que el mundo es lo contrario del cielo. Jesús vino del cielo al mundo. Dice Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 9, la luz verdadera que alumbra toda la humanidad venía y vino a este mundo. ¿Por qué? Porque Dios lo envió al mundo. En el capítulo 3, versículo 17, el mismo Juan nos dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Vino para salvarnos. Él que no era del mundo, en cambio sí que tuvo enemigos que eran del mundo. En el capítulo 8, 23 también Juan nos testifica, Jesús añadió, vosotros sois de aquí abajo, pero yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, pero yo no soy de este mundo. El mundo es la vida cambiante, es la vida pasajera, es la vida transitoria que vivimos en este mundo. El mundo es todo lo humano que está en oposición con Dios. Salimos de estas puertas y nos encontramos con la realidad de gentes que no quieren saber nada, lamentablemente. Y en cambio sabemos positivamente, porque la Biblia así nos lo dice, que Dios es el creador del mundo. Dios es el que hizo posible todo lo que tenemos y vemos hoy. Dice el mismo Juan en el capítulo 1, versículo 10, aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios había hecho el mundo por medio de él, los que son del mundo no le reconocieron. A los suyos vino, y los suyos lo rechazaron. A pesar de que el mundo y el cielo son totalmente distintos, no es una distancia infranqueable. Dios ha provisto de un medio por el cual podamos tener comunión con Dios. ¿Por qué? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree solamente, simplemente es creer en Cristo. Así de fácil. Y muchos se pierden porque no quieren creer en Jesucristo. Hermanos, Cristo resucitó. Está en la presencia del Padre, pero resucitó y podemos afirmar, porque lo hemos experimentado en nuestras vidas, sigue viviendo en nosotros. Sigue viviendo en este mundo, porque el mundo es el receptor del don supremo de Dios. Jesucristo es la oferta de Dios. Si creemos en Él, en nuestra vida todo cambia. Pero le hemos de invitar para que entre en nuestra vida. Y el mundo no comprende. Hay una ceguera espiritual lamentable. Cuando el Creador vino al mundo, éste no lo reconoció, Juan 1:10. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios había hecho el mundo por medio de él, los que son del mundo no le reconocieron. Hay muchas personas que no reconocen a Jesucristo. Y la verdad es que el mundo no puede recibir el espíritu de la verdad. Viven en el error, están engañados, viven en una mentira. No quieren abrir los ojos a la realidad del mensaje de Dios en su palabra. Dice Juan 14:17, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, y yo pediré al Padre que os envíe otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con vosotros.
Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen. Pero vosotros lo conocéis, porque Él está con vosotros y permanecerá siempre en vosotros. Esa es la experiencia de aquellos que hemos puesto a Cristo en nuestra vida, aquellos que vivimos de acuerdo a la palabra de Dios que vino a nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Es algo fantástico, las palabras de Juan 17:25, porque el mundo no conoce a Dios. Dice Juan: os he dicho todo esto mientras permanezco con vosotros, pero el Espíritu Santo, el defensor que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Hermanos, la ceguera del mundo es terrible y es trágica. No reconocer a Dios, ni a su verdad, ni a su Hijo. Pensar que todas las cosas son así y ya está, porque sí. La realidad es que el mundo es hostil a Dios. El mundo es hostil a Dios, pero también con aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. El mundo odia a Cristo y sus seguidores. En Juan 15, 18 y 19 dice nuestro Señor Jesucristo: si el mundo os odia, sabed que a mí me odió primero. Si fuerais del mundo, la gente del mundo os amaría como ama a los suyos. Pero yo os escogí de entre los que son del mundo, y por eso el mundo os odia, porque ya no sois del mundo. Entregar nuestra vida a Cristo significa vivir de una forma distinta. Antes íbamos en una dirección y un día nos convertimos y vamos en la dirección que marca la palabra de Dios. Porque los seguidores de Cristo solo podemos encontrar tribulación y problemas en el mundo. Claro, nuestras prioridades ya no son las prioridades de este mundo. Tenemos cantidad de templos dedicados a la adoración, al comercio, ¿verdad? Centros comerciales donde vamos y nos distraemos. Bueno, muchos lugares donde el mundo encuentra pues esa escapatoria para adormecer y no tener pensamientos respecto de dónde está Dios y qué es el propósito de Dios para que yo esté en este mundo. ¿Cuál es el diagnóstico que Dios hizo? ¿Cuál es el remedio que Dios nos dio? Está claro que el mundo no es aquello para lo que fue creado. Dios no creó el mundo para que el mundo esté como está. ¿Cómo está el mundo hoy día? Podemos coger cualquier periódico y todos son desgracias, todos son dificultades, todos son guerras, todos son muerte, todo es toda una serie de cosas que son lamentables. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que las cosas estén como están? Pues algo que la Biblia lo define como pecado. Y decimos pecado aquello que sabemos hacerlo bien y no hacerlo. Eso es pecado. Hacer lo que es debido y pasar de ello, ¿verdad? Fue el pecado lo que separó al mundo de Dios. El pecado hace ciego al mundo respecto de Dios. ¿Dónde está Dios? Hace que el hombre, entonces, reaccione en contra. El hombre en el Edén se escondió de Dios y el mundo vive escondido de Dios. Y Cristo es el remedio para el pecado, porque trae el perdón para los pecados, trae la purificación de nuestros pecados, limpia, trae el poder y la gracia de Dios para que el hombre viva como debe de hacerlo y para convertir el mundo en lo que debe ser. No sé si habéis visto el programa evangélico esta mañana. Era el testimonio de una pareja que vivió, se juntaron, como es ahora, en lugar de casarse, se juntan, viven y finalmente se separan, ¿verdad? Hasta que Dios vino a su vida y reaccionaron ambos. Es el testimonio que ellos han dado esta mañana. Cambió su modo de pensar, cambió su modo de ser, su modo de vivir. Volvieron a vivir juntos, volvieron a casar, se casaron y las cosas viejas pasaron. Eran una pareja que había sido renovada. Pero el hombre puede rechazar el tratamiento. El tratamiento, la respuesta de Dios es Cristo. Si no crees que Cristo es el remedio de Dios a los pecados del mundo, según la palabra de Dios, morirás. Mejor dicho,
ya estás muerto. Estando vivo, estás muerto respecto de Dios. ¿No quieres saber nada de Dios? Pues Dios te respeta. Algo anda mal en el mundo, porque el remedio consiste en reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Algo tan fácil como descubrió finalmente Vicente. Solamente cree. Es tan fácil, pero al mismo tiempo lo hacemos difícil. Reconocer a Cristo como el Hijo de Dios, obedecer su sabiduría perfecta, aceptarlo como Salvador y Señor, quien va a gobernar nuestra vida. ¿Cuál es el significado de Cristo? Y este es el último punto de nuestra meditación esta mañana. ¿Cómo conocemos la verdad de nuestro Señor Jesucristo? Y lo sabemos de tres formas, con tres cosas. En primer lugar, Cristo triunfó en la cruz, de la forma más lamentable, porque allí es donde demostró el profundo amor de Dios. Ese Dios que nos ama y que te ama, se expresa cuando es levantado en la cruz. Allí podemos ver cómo Dios nos ha amado. Ahí está el amor que no nos deja solos y que nos ama hasta el fin, porque resucitó, está con nosotros. No murió y se quedó en la cruz y lo oyó en el sepulcro, sino que resucitó. Y como hemos leído en un versículo antes, Él ha dejado su espíritu para que nos guíe y more en nosotros. El pasaje que servía de base, no lo hemos leído, por cierto, era en Juan, capítulo, ahora os lo digo porque os he explicado mi experiencia la semana pasada. Hemos cogido muchas páginas, vaya, a ver si aparece Juan 8, 26 al 30. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Retorno al punto donde lo había dejado. Perdonad que y tenemos el versículo 26 que nos habla de un juicio final. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo. Tengo mucho que decir y juzgar de vosotros. Un día tendremos que pasar por el tribunal de Dios. En ese tribunal Dios estará juzgando a todos los hombres, hayan creído en Cristo y no hayan creído en Cristo. En ese tribunal, el abogado, ¿sabéis quién es? Jesucristo. Dios juzgando al hombre, al mundo, Jesucristo siendo el abogado perfecto. Porque aquellos que hemos confiado en Él, le dirá al Padre: sí, Él es un pecador, pero yo morí por Él en la cruz. Y por lo tanto es beneficiario del perdón de pecados que yo alcancé para Él. Porque Cristo es nuestra propiciación por nuestros pecados. Y llegará el día que juzgará a todos los hombres. Es la personificación de Dios, como vemos en el versículo 30. Nadie puede obedecer continuamente a Dios. Cristo obedeció en todo al Padre. Muchos creyeron por lo que Él dijo, más que por lo que hizo. Trajo un mensaje fantástico. Y termino con una afirmación rotunda. Su palabra, oír su palabra es vida
vida abundante en este mundo y vida eterna en el más allá. Que el Señor nos bendiga, hermanos.